Bendiciones, les saluda la profeta Keila Raudales y en esta ocasión, en este audio, voy a compartir con ustedes sobre lo que está pasando, no solo a nivel de ciudad, a nivel de país y todas las naciones de la tierra, en medio de una pandemia mundial en que tiene paralizado prácticamente todas las naciones de la tierra y que en medio de esta crisis, en medio del temor que muchos pueden estar teniendo, está circulando diferentes audios a través de WhatsApp o las redes sociales, donde muchas personas están poniendo en duda su fe, donde otros tienen miedo, aunque no lo puedan evitar, a través de todo lo que se está dando, de supuestas revelaciones, de supuestas profecías, de supuestos sueños. Pero antes de iniciar, yo quiero que usted tenga algo claro. Los sueños, las visiones, las profecías les pertenecen al Eterno. No es como algunos dicen de que es algo diabólico, que es algo de adivinación, hechicería. Los sueños, las visiones, la profecía le pertenecen al Eterno y es el medio que Él utiliza para comunicarse con sus hijos, a través de cómo Él envía mensajes. Entonces, teniendo claro que los sueños son una forma muy importante a través del cual el espíritu de la persona es ministrado directamente por el Creador. ¿Qué significa esto? Que cuando Él se comunica, ya sea a través de un sueño, visión o profecía, Él ministra a la persona. Ministra directamente a través de un mensaje. Esto no es una experiencia ni diabólica, ni experiencia de confusión, ni experiencia de temor. Él ministra directamente a aquel con que Él se está comunicando. Y todos estos sueños, visiones, revelaciones siguen vigentes. Usted lo puede leer en Joel 2:28. Y dice la palabra que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Los sueños, visiones son una forma directa en que el Señor se comunica con sus hijos. Las visiones, los sueños, la profecía vienen a ser fundamentales testimonios del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Lastimosamente solo les ponemos atención cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en peligro, cuando tenemos miedo. Si esto le pertenece al Eterno, esa es una manera de cómo Él comunica sus mensajes. ¿Por qué no hemos detenido tiempo atrás, un mes atrás, a escuchar lo que Dios está hablando a través de los profetas, lo que Dios está hablando a través de sueños y visiones? ¿Por qué esperamos estar en una situación difícil? ¿Por qué ponemos atención a estos audios en medio del miedo, en medio del peligro? Simplemente en nuestro interior queremos buscar una manera de confirmar y de alimentar lo que estamos sintiendo. Recuerde, todo esto le pertenece al Eterno. Las profecías, las visiones, los sueños son del Eterno y están vigentes, pero hay muchas cosas que usted y yo tenemos que tomar en cuenta en medio de todo lo que se está dando, en medio de tanto audio, de tanto miedo. En primer lugar, yo no puedo aceptar un sueño o una revelación de una persona que yo no conozco. Yo no sé si la persona que grabó el audio está llevando una vida correcta delante de Dios. Yo no sé si esta persona tiene el discernimiento deteriorado o tiene el discernimiento correcto. Si esta persona no está teniendo una vida correcta delante de Dios, no tiene el discernimiento correcto, puede tener como consecuencia inmediata un espíritu lleno de tinieblas, incapaz de percibir lo que se está moviendo celestialmente. Si usted no sabe cómo está la condición espiritual de esa persona de X audio, usted no puede aceptar de la nada lo que esa persona está comunicando. Hay una justificación profética para cada acontecimiento que se da en la creación. Si esto está aconteciendo a nivel mundial, tiene que haber una justificación profética. Todo sueño, visión, toda profecía siempre viene acondicionada para su interpretación, y esa interpretación debe ir alineada al propósito, debe ir alineada a la palabra, debe ir alineada al tiempo profético que estamos viviendo. Cuando se da un sueño, una revelación, y en este caso cuando andan circulando tantos audios,
Usted tiene que tener claro que en estos casos la profecía va a venir sobre personas maduras espiritualmente. No es aconsejable que nos alarmemos por cualquier sueño, por cualquier visión. Quien sea verdaderamente responsable no va a soltar una amenaza de ese tipo que está circulando a través de audio solo porque siente el Señor hacerlo. Una persona alineada al verdadero mover profético será sumamente cauteloso con una experiencia de esta clase. Cuando Dios trae la profecía a través de alguna revelación, una profecía de este tipo, es para dar guía precisa, es para dar estrategias. No es para infundir miedo, no es para infundir temor, no es para practicar creencias. Cuando Dios revela una profecía territorial sobre una nación, sobre un pueblo específico, Él la da porque necesita revelar las estrategias que los hijos de Dios debemos tomar y lo que proféticamente debemos hacer. El direccionamiento de un sueño o una visión nunca vendrá en contraposición a las Escrituras. El poder de Dios no está en lo que yo pueda encontrar en medio de unas páginas. Si un audio me dice que vaya en medio de la Biblia, yo voy a encontrar un cabello. El poder no está en lo que yo pueda encontrar en medio de una Biblia. Yo puedo encontrar un lápiz, yo puedo encontrar una hoja de papel, puedo encontrar muchas cosas. Pero lo que usted tiene que tener claro, que el poder de Dios no está en lo que usted pueda encontrar en medio de una Biblia. El poder de Dios está en la esencia de lo que está escrito en la palabra. Y del momento que si el audio me dice que yo vaya a la Biblia y en X página voy a encontrar un cabello humano, el poder de Dios no va a estar en ese cabello humano, en que yo me tome en medio de un vaso de agua un cabello humano. Porque el direccionamiento de un sueño, una visión, nunca viene en contra de las Escrituras. El poder de Dios está en la esencia, pues dice la palabra, en lo que escrito está. La emisión o revelaciones de una profecía llega en un momento en que nuestro cuerpo está en paz y nosotros estamos tranquilos, o sea, nuestro espíritu está tranquilo. Una revelación de este tipo no va a llegar en alguien que tenga miedo, en alguien que ha perdido la fe, en alguien que el temor lo inunde día y noche. Para que Dios revele una profecía de esta magnitud, nuestro cuerpo tiene que estar en paz y nuestro espíritu tiene que estar tranquilo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 23:32. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus pretensiones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Estamos en medio de una pandemia mundial, en medio de una crisis mundial, donde está demostrado que ni el dinero, ni las posesiones, ni el mejor trabajo, ni el mejor sueldo, ni las mejores capacidades pueden traer solución a esto. Usted lo puede ver por todas las redes sociales, usted lo puede ver por las noticias. El único que tiene el poder, y muchos lo han reconocido, muchos lo han publicado, aquí solo la mano de Dios, aquí solo la sangre del Cordero de Dios puede terminar esto. Pero en medio de que miramos, en medio de que estamos conscientes que solo la mano del Dios Todopoderoso tiene el poder, nos encontramos en medio donde nada más vale, nada más puede liberarnos de esto. Pero en medio de cuando estamos conscientes, en medio de que cuando estamos reconociendo que el único que tiene el poder de librarnos es Jehová de los ejércitos, se empiezan a circular diferentes audios, empiezan a circular diferentes profecías, y es ahí donde nos distraemos como hijos de Dios y nos olvidamos de aquel que tiene el poder para librarnos. Nos olvidamos de aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte, y aquel que venció la enfermedad. En medio de las distracciones empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor, empezamos a ver si funciona lo que me dicen, empezamos a buscar alternativas y nos volvemos a distraer, nos volvemos a olvidar del Dios Todopoderoso. Usted no puede tomar decisiones en base a sueños ajenos.
Debe haber un fundamento mayor. No tome sus decisiones, no pruebe, no intente, no diga, no pierdo nada con hacerlo. No tome decisiones en base a sueños ajenos. Primero debe haber un fundamento. Primero debe estar su madurez espiritual, su madurez como persona. Mire lo que dice Primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Yo le pregunto, hágase usted mismo esa pregunta: ¿está viviendo en el Espíritu o usted está viviendo en la carne? Si en medio de la situación difícil donde todos hemos reconocido que aquí solo la mano de Dios, aquí solo el poder y la misericordia de Dios, pero en medio de lo que reconocemos, en medio de lo que leemos, en lo que escribimos, empezamos a tener miedo, viene el miedo, viene el temor. ¿Estoy viviendo yo en el Espíritu o estoy viviendo en la carne? Estoy diciendo que el único que tiene el poder es el eterno Jehová de los ejércitos, pero en medio de eso acepto el temor, acepto el miedo, acepto cualquier sueño, cualquier profecía. ¿Estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo en la carne? Ante tanto audio que circula, usted y yo no estamos obligados a aceptar rigurosamente un mensaje de este tipo. Tampoco podemos achacarle la responsabilidad al Espíritu Santo, tampoco al ministerio profético. Usted cómo puede decir, ¿por qué hay profetas que tienen este tipo de revelación? ¿Por qué a alguien que Dios le habla nos infunde miedo, nos ofende temor? Usted no está obligado a aceptar ese mensaje. Tampoco tiene por qué hacerse esas preguntas. La responsabilidad es saber cómo movernos en medio de estas situaciones. Si realmente yo estoy viviendo en el Espíritu o realmente estoy llevando esta situación viviéndola en la carne. Debemos estar prevenidos para no dejarnos influenciar por ninguna mezcla de tradiciones paganas. Yo no puedo estar practicando tradiciones paganas porque a alguien se le ocurrió decir, dice el Señor que tiene que hacer esto, que dice el Señor que no haga esto, que sí haga esto. Usted no puede participar de mezcla de tradiciones paganas. No se deje influenciar por el miedo y el temor. En medio del miedo y el temor, ni siquiera tiene la revelación de lo que eso lo puede llevar a hacer. Hay que guardar que a su debida interpretación venga del lugar correcto. Como le decía al principio, usted no puede aceptar un mensaje de una persona que usted ni tan siquiera conoce. Es indispensable que recurramos permanentemente a las Escrituras y ninguna otra herramienta que lo pueda llevar a practicar tradiciones paganas. Mire lo que dice Jeremías 23, 25 al 27. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Y en Jeremías 23, 25, 27 nos alerta. Y se lo voy a volver a leer. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecías a las mentiras y delirios de su mente? ¿Por qué delirios de su mente? Yo le dije anteriormente, valga la redundancia, usted no puede aceptar un mensaje de una persona que usted no conoce. Y sigue diciendo Jeremías, con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron. El único que tiene el poder para cambiar esta situación, para terminar esta situación, es Jehová de los ejércitos. No recurra a prácticas paganas. No recurra a ninguna práctica que lo lleve a olvidarse de aquel que tiene el poder y de aquel que tiene la gloria. Mire lo que dice 1 Corintios 14:3.
En cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Para edificarlo, animarlo y consolarlo. Aquel que profetiza no tiene una revelación para infundir miedo. No va a decir, dice el Señor, y va a infundir temor. No va a decir, dice el Señor, y lo va a llevar a hacer prácticas paganas. 1 Corintios 14:13 es claro. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Como le mencioné anteriormente, alguien que tiene una visión territorial sobre una ciudad, un país, un pueblo en específico. Es para ¿por qué se da ese tipo de revelaciones territoriales, que se le puede llamar así? Es porque Dios va a dar estrategias. Dios va a dar los alineamientos proféticos de cómo debemos movernos en medio de lo que estamos viviendo. No para infundir miedo, no para infundir temor. Todo este tipo de audios que anda circulando está lleno de trucos de magia. O está movido por espíritus de adivinación con señales sin ningún mensaje, cimentados en la palabra de Dios. No pierda su tiempo escuchando audios de este tipo. No pierda su tiempo reenviando audios de este tipo. El miedo que usted dejó entrar a su vida, el temor que usted dejó entrar a su vida, no lo comparta. Cuando usted reenvíe estos audios, está compartiendo lo que usted está sintiendo, lo que usted está viviendo. Tome tiempo para autoevaluarse en su vida. ¿Está viviendo en comunión con el Espíritu o está viviendo en comunión con la carne? La profecía es para edificar, para animar y consolar. Y si en medio de esta situación difícil que vivimos, Dios manda un mensaje, Dios revela un mensaje, va a ser para dar las estrategias divinas, para dar los alineamientos proféticos que los hijos de Dios tenemos que hacer. Dios no va a hablar para infundir miedo, Dios no va a hablar para infundir temor. Dios va a hablar para dar las estrategias divinas en medio de la situación difícil. Dios va a hablar para dar alineamientos proféticos en medio de una pandemia mundial. Y déjeme decirle que Dios ya está hablando. Dios ya está revelando las estrategias que tenemos que hacer, los alineamientos proféticos en los que tenemos que movernos. Pero muchos, por estar prestando atención a audios que andan circulando, no están escuchando y están cometiendo el mismo error. Aun cuando esto no había comenzado, Dios estaba hablando a su pueblo, Dios estaba revelando un mensaje. Pero Dios nos está dando una nueva oportunidad en medio de esta situación difícil. Dios está dando las estrategias divinas. Dios está dando los alineamientos proféticos. No se deje engañar. No se deje atemorizar. No deje que el diablo lo distraiga del propósito divino. Aquí el único que tiene el poder, aquí el único que puede intervenir es el Eterno, el Dios Todopoderoso, en quien hemos puesto nuestra confianza, en quien mantendremos nuestra fe y nuestra seguridad. Tome este tiempo, después que usted escuche este audio, tome este tiempo para reflexionar y meditar, pero también para tomar decisiones. Ya no es permitido que en medio de una crisis, en medio donde hemos visto el poder de Dios, porque si usted me está escuchando, usted está escuchando este audio, es porque usted tiene que estar vivo. Y desde ahí usted puede ver que Dios ya ha intervenido a su favor. Hay muchos que no pasaron ni una semana de pandemia. Hay muchos que ya murieron, pero usted que me está escuchando puede decir que ha visto el poder de Dios porque usted está con vida. Escuche la voz correcta. Le voy a volver a repetir lo que dice 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los demás para edificarlo, animarlo y consolarlo. Y cuando Dios revela a nivel territorial, a través de país, a través de nación, a través de un pueblo específico, es porque Él va a dar las estrategias divinas. Es porque Él va a dar los alineamientos proféticos en que nos vamos a mover. Eche fuera todo el temor, eche fuera todo miedo y empiece a vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Le bendigo y le animo y sobre todo le recomiendo escuche la voz correcta. Bendiciones.